Muy bien, vamos con el segundo tema. El primero estuvo grande porque había como varios en uno. El segundo es sobre esta posición del partido aprista y del fujimorismo de condicionar este llamado al diálogo que hizo la presidenta del Consejo de Ministros a la salida de al menos 4 ministros. No han pedido uno, han pedido 4. Serían Interior, Justicia, Defensa y me falta uno. Bueno, están pidiendo también el de la ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer, ese es el cuarto. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el señor Alan García sobre el tema de la posición del partido aprista y también se pronunció sobre este asunto Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos el bite de ellos. No, yo creo que lo más sincero es reestructurar un gabinete e iniciar un diálogo. Pongámonos de acuerdo, ¿eh? No juguemos a las escondidas. Yo considero que en este momento hay una pérdida muy grande de confianza, no solamente ante los partidos, que son varios los que piden eso, no solo los apristas, sino también de toda la población nacional. El 80% de la población está en duda. Para eso es la democracia. Se cambian los equipos y hay un ambiente nuevo con el cual se dialoga. Y quiero decirle algo. No, con estos ministros conversaría. ¿Cómo es posible que lo inviten a uno a dialogar con la primera ministra y uno dice primero que se vaya? ¿Qué tipo de diálogo es eso? Si se va ya no va a estar ahí, ya no va a haber diálogo. Bueno, porque han visto o creen que es una medida desesperada frente a una crisis generada por sus propios ministros. Ahora, claro, yo creo que el diálogo lo debe encabezar el presidente, obviamente. No la primera ministra. Posiciones distintas a las de PPK y Alan García, hasta el momento. ¿Cuál es la exigencia? ¿Hasta dónde llega la exigencia del fujimorismo? Bueno, yo creo que el peor problema por el que está pasando en estos momentos Gana Perú es que ellos se comportan como si fueran la oposición, ¿no? Ellos mismos se petardean hacia adentro, están perdiendo cada vez más congresistas justamente porque ni siquiera dialogan entre ellos. Yo creo que el primer paso debería de ser dialogar internamente, que la señora Nadine y el presidente de la República se reúna con su bancada y converse con ella, ¿no? Yo creo que ese sería un primer ¿Pero cuáles son gran las exigencias paso del fujimorismo? ¿Qué ministros más que exigencias, yo creo que aquí lo que hay que poner sobre el tapete es que ya se ha pedido y se ha hecho diálogo con muchos ex premieres que piden el diálogo y apenas dialogas, saliendo del diálogo empiezan nuevamente a golpearte, empiezan nuevamente los problemas y los insultos han venido de parte del presidente de la República en una primera instancia y luego han ido bajando. Entonces, aquí lo que la oposición está exigiendo es que efectivamente exista una reactivación económica. No es que cambien los ministros porque nosotros queremos que cambien los ministros. Ustedes en concreto, el fujimorismo se ha Sí, dicho, claro. 4 ministros, Sí, si claro. no pero por acudimos supuesto, a pero no es porque yo con ellos no hablo. La razón por la que estamos pidiendo el cambio de ministros es básicamente porque la economía está paralizada. La inseguridad crece cada día más allá de lo que digan revistas internacionales. No hay realmente un consenso dentro del Parlamento, no hay un consenso dentro del Ejecutivo mismo. Vemos a una premier que ni siquiera controla a sus propios ministros. Vemos a un presidente que está bastante confundido con lo que tiene que realizar y donde hay un país prácticamente sin confianza y nosotros como oposición lo que estamos exigiendo es que el país empiece nuevamente a caminar hacia adelante. Ahora, y con estos ministros no se va a poder. Cecilia. Entonces nosotros queremos que haya un cambio efectivamente en el gabinete, no necesariamente y no solamente para podernos sentar con ellos, sino para que el país empiece nuevamente a ir hacia adelante. Ahora, sin embargo, el PPC ha mostrado una posición un tanto distinta. Es decir, han dicho, nosotros no nos negamos a asistir al diálogo porque el tema de los ministros, de su evaluación justamente y del hecho de que haya ministros que de pronto no satisfacen las expectativas del país, puede pasar o ser parte de la agenda de este mismo diálogo. Pero la actitud ha sido distinta en el aprismo y en el fujimorismo. Es decir, si han dicho, no nos sentamos, o ustedes cambiarían de opinión y dirían, sí, está bien, nos vamos a sentar y podemos incorporar eso a la agenda. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es saber y tener la seguridad que habrán ministros que van a poder llevar a cabo aquello que conversemos. Nosotros nos vamos a sentar Eso ya a conversar. es distinto que pedir las renuncias, es que obviamente, ¿cómo vamos a conversar con un ministro del Interior que más preocupado está por dar conferencias de prensa que realmente por resolver el tema de la seguridad ciudadana, que es lo que la ciudadana y el ciudadano que nos escucha es lo que quiere? ¿Cómo nos vamos a sentar a conversar con un ministro de Justicia, por ejemplo, que hace
hace de abogado del hombre más buscado por la justicia peruana? ¿Cómo nos podemos sentar a conversar, por ejemplo, con un ministro de Energía y Minas que está acusado de ser uno de los grandes lobistas que hay en el país? Entonces, lo que nosotros decimos es: cambien de gabinete por personas realmente idóneas, que lo que nosotros tengamos que conversar y discutir en esta mesa de diálogo pueda ser llevado adelante después de esta conversación. ¿Lo van a invitar a usted también a conversar? A lo mejor esta vez si lo escuchan. Y de ser así, ¿qué cambios ministeriales exigiría usted? Mira, no haría mal un diálogo al interior de Gana Perú, la verdad. Así es. Pero no un diálogo en donde citen a la bancada y les digan cómo van a votar y cómo tienen que opinar, sino donde realmente escuchen las opiniones Cosa diferentes. que no ha ocurrido durante todo este tiempo. Creo que no ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo? Usted tiene que saber, Entonces, usted estaba ahí sentado. Bueno, ese es uno de los motivos sabe. de mi renuncia, ¿no? Ujú. Que no se tomen en cuenta los aportes. Sí, lo he dicho claramente. Entonces, que se mejoren los canales internos también y que se pueda haber un diálogo con las fuerzas políticas, pero para plantear cambios, ¿no? Porque si no, el diálogo se convierte en un cliché. Cada que hay un problema, llamamos al diálogo y ya se desgasta la misma palabra, ¿no? Y me da pena porque Ana Jara me parece que es una buena política, es una persona que puede tener más liderazgo si se lo permitieran, ¿no? Tiene que poner O las ella lo cosas exigiera claras. también. Sí, si lo exigiera de una mejor manera, ¿no? Porque creo que si sale ella, hay más riesgos. Ella debería mantenerse y reestructurar el gabinete con gente más cercana a sus posiciones y a sus formas de hacer política, ¿no? Y en cualquier caso no quedan muchos cuadros, ¿no?, para sustituir a Ana Jara. No quedan muchos cuadros. Pero No creo queda que mucha ella- bancada. No queda mucha bancada. Tampoco. No, bueno, pero pueden Menos para sacar. cuadros, ¿no? tiene que ser de la Menos para bancada. cuadros. Pero es claro que ha habido muchos ministros que han pasado por encima de ella, ¿no? Segura, Urresti. Y ella ya tendría que ir pensando en tener un equipo que ella realmente pueda liderar. Si lo invitarían como congresista independiente, usted acude entonces al diálogo. Puede ser. Si no he sido escuchado como miembro del Puede Comité ser, Ejecutivo Nacional... No juegue al condicional, dígalo No, a ver, sí, ya, no. sinceramente, si no he sido escuchado dentro del Comité Ejecutivo Nacional, no voy a ser Tampoco escuchado iría. tampoco por fuera, ¿no? ¿Y cree que el gobierno escuchará a la oposición en o es simplemente, como decía la congresista Chacón, estamos en crisis, entonces lo que mejor suena es un llamado al diálogo? Claro. Tienen que tener claridad sobre cuál es el objetivo del diálogo. Si el objetivo cree que habrá diálogo es o no? simplemente ir al Ganar tiempo cliché puede ser un objetivo, ¿no? de ir al diálogo cada que hay un problema, no vale la pena, ¿no? Si el objetivo es cambiar algunas personas, cambiar algunas posiciones, sí. Y se puede entender esto como el inicio de la carrera presidencial en algunos casos, porque en efecto, digamos, la demanda que puede existir de parte de la APRA o de parte del fujimorismo es legítima, pero eso no tiene por qué, digamos, divorciarse Este de año la está circunstancia demasiado cargado de agendas electorales, ¿no? Ujú. Y eso se va a ver en todos los líderes, en el fujimorismo, en el APRA, con PPK, con todos, ¿no? Es claro, no sé si la estrategia va a ser quién golpea más, quién se tumba más ministros, quién plantea más cambios, quién lidera más cosas, pero es evidente que todo el año va a estar marcado por eso. El fujimorismo viene pidiendo cambio de ministros desde hace tiempo. Creo que es un error pretender... siempre, eso sí. Sí, así es. Entonces no Me es un consta, desde el tema, primer no día. es un tema De campaña. electoral. Es un tema de responsabilidad con un país que ve y que necesita efectivamente que los ministros sean personas que ejecuten, por eso son ejecutivos. Y lamentablemente no lo estamos viendo. No hay consensos, insisto, ni siquiera dentro de la misma bancada, y no han sabido construir esos consensos y ahora en su último año están desesperados. No nos olvidemos que la presidencia del Congreso lo tuvieron por un voto. Y en segunda votación. Y en segunda Eso, votación. Y el gabinete fue aprobado por un voto. Sí. Entonces yo creo que pasaron las justas así todo. es. Entonces yo creo que ellos debieron de haber dialogado con nosotros, con la oposición en general, desde un principio. Entonces la soberbia viene de parte de ellos, no viene de parte de la oposición. En realidad Y la única que se definitivamente- escucha dialogante es Ana Jara, ¿no? y Ella definitivamente... sí tiene una vocación de diálogo sincera, me parece, pero no puede hacerlo si no le permiten cambiar cosas, ¿no? Si no le permiten cambiar el gabinete, cambiar el rumbo en algunas políticas. ¿Usted cree que ella quiere cambiar el gabinete? ¿O sabe si ella quiere o ha hecho No lo he esfuerzos? conversado con ella, pero Pero seguramente. ha escuchado un seguramente, rumor porque ahí. a nadie le gusta liderar un equipo que te pasa por encima, ¿no? Y Eso creo que no se es ha liderar visto. un equipo. Claro.
Bueno, Urresti ha dicho que ya no va a tuitear más, ni que va a agredir a nadie más, porque Ana Jara le ha ordenado que, por favor, desde el llamado al diálogo, él se limite a hacer las cosas que tiene que hacer y se olvide de los ataques. Ha dicho que ahora, a partir de hoy, ha cambiado. Él incluso ha dicho, hemos vuelto al momento en que, antes de que lanzara mi primer tuit. O de repente el psiquiatra le ha aconsejado eso, desde que fue por Martín Belaunde. Bueno, no sabemos. No sabemos. Vamos a escuchar las declaraciones nuevamente de Alan García y de Kuczynski a propósito de si serán o no candidatos. Llegar a ser presidente. Y el camino es difícil, debo decírselo. De manera que todavía no he tomado la decisión. Ay, pero si los apristas ya dijeron que usted está en campaña. Pero nadie toma las decisiones que yo debo tomar, Nadie. Si tomo la decisión, si el pueblo votara, que nadie lo sabe, Entonces pero Pablo sigue en carrera a la presidencia. Seguimos en carrera. Tengo mi camisa y mis colores Porque incluso, claro, coincidió. Congresista, en una segunda vuelta entre Keiko y Alan, ¿qué haría usted? En blanco. En blanco. Definitivamente. Ajá. Si Kuczynski fuera una de las opciones, ¿se sentiría un poco más tentado a votar por él? Yo creo que en blanco también. En blanco. Oh, por Dios. Vamos a hacerle la pregunta complicada entonces ahora a la congresista. Y no me digan, no, porque de todas maneras... ¿Sergio Tejada es el candidato? No, bueno, ahí está. ¿Sergio Tejada o Alan García? Si Sergio Tejada, en blanco. En blanco. En blanco. Alan García o Kuczynski. Bueno, en realidad yo creo que la opción... Está ganando tiempo, Yo creo que la opción va a estar de todas maneras con Keiko, así que habría que ver el tema con el fujimorismo, ¿no? O sea, no nos quiere responder. No importa. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a ver si la convencemos en el ínterin.